Dios que siempre pendiente, ¿verdad?, de la transmisión de la radio, siempre bueno, siempre que los hermanos, que Dios que ya, entonces también cojunas hasta Kashkina lástima que pero Dios que cogela y orar para que algún día no muy lejano y pilo Kashlal y Shakla Junam puedan disfrutar de la bendición del Señor por el de Guatemala. Muy bien, entonces Kashlal cojokpa chutaí que oshiputzi Dios. Mikpaki wah quitar utzi Dios Kashlal. Vale, acaban de leer que uship utzi Dios Proverbios capítulo 3. Suya lectura bíblica Kashlal Hipólito Mer o Leopoldo, no sé eso pues pero las dos cosas se valen, ¿verdad? Los dos nombres, sea Hipólito o Leopoldo, pero suyanco leer, pero no canchico leer Proverbios capítulo 3. ¿Haré Hipólito o es otro hermano? Ah, no, ahorita recuerdo que fue otro hermano. Proverbios capítulo 3, versículo número 9 y 10. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien. Disculpo, Juan, en esta mañana, Dios, o Dios, bajo este pensamiento o este tema, el sostén financiero de la iglesia. El sostén financiero de la iglesia. Para ser salvo, hermanos, no se necesita el dinero. ¿Han gritado? Para que kohkoltak tu sherkmak nkotuk tan ripuek. Shupirlo tzir Dios pamri sofonías, ni tu plata ni tu oro podrá librarlos en el día del juicio. O sea que el dinero no nos puede librar del castigo eterno, del infierno. Otras cosas, y de repente hay algún cochito por ahí. Entonces, salvar. El dinero no salva, las cosas materiales no salvan. Isaías capítulo 55 y versículo 5, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Escuchen por favor que a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, no se preocupen, Dios, venid y comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, porque para ser salvo no se necesita el dinero. Para ser sanado también no se necesita dinero. Van a tener cuidado, porque hay algunos falsos profetas que sí se necesita el dinero. Y tengo que decir, unos falsos predicadores que sí hay necesidad del dinero. Mira que ya, ¿querés ser sano? Sí,
chajún, como ya, ¿verdad? Sí, yo quiero ser sano. Muy bien, entonces vas a dar 5,000 y Dios te va a sanar, porque tenés que pagar tu sanidad, que ya. Tengamos cuidado, porque eso no es así. Aunque aquí también, y no dice aquí amén. Porque si que está amén, la fuerza que está chive, no. Y su napi guanma que ve amén, si se acuerda, que ve amén, si se acuerda, y chauta, la cosa que ya produce Dios. Entonces, no se necesita el dinero para ser salvo. Ahora, pero escuchen, para que la obra de Dios pueda seguir adelante, para que el evangelio se continúe predicando, para que la radio, la voz de mi pueblo, que van a seguir, que van a transmitir la palabra de Dios, se necesita el sostén financiero. Porque si ya no va a seguir transmitiendo, ya no van a seguir, van a transmitir la radio, porque para eso se necesita el dinero. ¿Para qué ir lejos? Aquí están nuestros hermanos del grupo. Aquí están estas bocinas que cobran. Aparecer de la noche a la mañana y de repente habían unas bocinas ahí en la casa y bueno, que van a usar para la obra de Dios. No, ¿con qué? Con dinero. Aquí se está construyendo un templo. Gracias a Dios, pero eso lleva dinero. Amén. Esta actividad ya está hoy, patrocinadores, fíjense, patrocinadores. Y más que más viejos con puntos. Hay que tener cuidado con eso. Dejan felicitar a los patrocinadores. Felicidades, siguen adelante, síganlo haciendo. Pero a veces también ya los hermanos, ya haré no me esperanzar a los patrocinadores. A ver, no patrocinar predicador, conjunto, más radio. Hay que tener cuidado con eso. Dios que no bendecir a nuestros hermanos y Dios les va a dar a ellos, pero hay que tener cuidado. Estoy diciendo esto porque sobre el sostén financiero de la iglesia. La iglesia Roshik van a sostener económicamente, materialmente, y es por eso que la iglesia Roshik va a cumplir con su deber con Dios. Cubrir la palabra del Señor. Tres formas o 4 formas como Uyom Kanori Dios o Utzibam Kanori Dios en su palabra, cómo se debe sostener la iglesia. Entendamos, por favor. Miremos el número 1, con primicias ya. Con primicias ya. Amén. Ahora, ¿cuál van a explicar eso? Porque a veces os canta entender primicia, subcaire primicia. La palabra primicia viene de la palabra primero. Por favor. La palabra primicia, viene de la palabra primero. Nae, número 1. Eso quiere decir primicia. Y cubrir la palabra que acaban de leer: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está. ¿Cómo vamos a honrar a Dios con nuestros bienes? Con las primicias de todos tus frutos. O sea que con lo primero de todos tus frutos. Voy a poner un ejemplo. Cuando
noche que a veces que na que tigna que haré que primicia. Cuando na besha tija wea te curesha amlos primicia ya no es primicia. Primero que akamnalo en la casa de Dios la primicia. Después o a derecho katija wea. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo en el capítulo número Éxodo capítulo 23 versículo 19, por favor. El ampe para que conforme la palabra de Dios. Éxodo capítulo 23 versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra la traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Qué lugar que acá hablo la primicia allí? La casa de Dios. A la casa de Jehová tu Dios. Entonces ya no es primicia. Ya no es primicia. Entonces, primicia quiere decir los primeros frutos de la tierra o el primer fruto del trabajo, el primer fruto del negocio. El primer fruto del trabajo, el primer fruto del negocio, el primer fruto de la tierra. Eso es primicia. Oral Chanimri casi no es primicia. Arriba cubierche los israelitas en este tiempo. Esta es la fiesta de la cosecha. En Hechos capítulo 2, y cuando llegó el día del Pentecostés, ya el versículo 1, y esa palabra Pentecostés significa 50, la palabra Pente quiere decir 50, costes cosecha, entonces Pente, 50 costes. Ahora, ¿por qué querí? Porque Chitabari, la palabra Pentecostés significa celebración de la cosecha, porque 50 días después de las primicias van a celebrar lo que es acción de gracias por la cosecha, y a eso se le llama Pentecostés. Y exactamente en esa celebración van a derramar el Espíritu Santo en el aposento alto allá en Jerusalén. Amén. Entonces, ¿qué tal? Primicia entonces es lo primero. Moxachis, por favor. Es lo primero y hay que darlo. Porque la palabra que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Vayamos con el otro punto, que Dios en su palabra, cómo debemos de colaborar en su obra para que su obra continúe. Número 2, con ofrenda voluntaria. Veamos por favor 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9, por favor. Capítulo 9 de 2 de Corintios y versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ofrendas monetarias. Según la palabra de Dios, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
Cubijare, que rojoshikcha, que callar ofrenda. Y cubijural, ora ofrenda escasamente. Y ofrenda generosamente. Ojalá cobije Biblia, ¿no? Ora escasamente y ora generosamente. Amén. Ahora, cubijaré, cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno chuyar u ofrenda ya. Nikbar kaleshop ranma. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es otra manera para colaborar económicamente, para sostener la obra de Dios, es con ofrenda voluntaria. Y esa ofrenda voluntaria puede ser mucho o puede ser poco. Puede ser mucho o puede ser poco, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que van a sentir, de acuerdo a lo que van a desear que cuando jaticó poco van a cosechar, y cuando jatic mucho van a cosechar. O sea, depende qué clase de cosecha kawajat, pero siempre hay recompensa. Si poco yayó, la recompensa es poca. Si mucho yayó, la recompensa es mucha. Entonces, Kachlal, Rojoshikma, la ofrenda que van a entender en esta mañana que es voluntaria, de acuerdo a lo que acaban de sentir. Creo que van a apoyar esta actividad. ¿Qué van a sentir? Pero ahora mi pregunta es, ¿suya han sentido para apoyar esta actividad? ¿Suya ya para apoyar esta actividad? ¿De qué manera van a ofrendar? ¿De qué manera para apoyar esta actividad? Cuando callar ofrenda, que no en la construcción del templo, ya que ofrenda los hermanos miembros y otras hasta inclusive amigos que han ofrendar. Entonces esto es agradable ante Dios, sea mucho o sea poco, pero tranquilo. Y entonces de esa manera la obra de Dios tranquila. Pero como cada uno de como propuso en su corazón. O sea que no te tienen que obligar, no te tienen que asustar, no tienen que decir, mira, das la ofrenda o te vas a morir. Falsos profetas. Das la ofrenda o te vas a morir. La callar ofrenda o que pobre ya, ayos satiamnela mayom una ofrenda, ¿verdad? Chayaj una ofrenda de 5,000, chayaj una ofrenda de 5,000. Y si kawaj que Dios da tu knuj ya rápido, chayaj una ofrenda de 5,000 quetzales. Ahora si kawaj poco tu knuj Dios, entonces kayako 1,000, después kayachko 2,000, después kayachko 3,000, kicha uchlan. Eso es pecado. A la gente no hay que engañar. Amén. Oye, mira, kawaj que Dios kutara chawem, kawaj que Dios que tú van a escuchar. Entonces, una ofrenda de flores cayó, que ayuno, cerro quemado, que ayuno, no sé dónde, en qué cerro más, en el desierto, que ayuno chawij y chayabi 500 de flores. Si kawaj poco a poco katukunajo, y si kawaj katukunaj ya, entonces chayabi 800 quetzales, y si kawaj rápido 2,000 quetzales de flores. Eso no está en la Biblia, esto es brujería. Jesús, eso es brujería. Eso no está en la palabra de Dios. Mosachik, hermanos, bien clara la palabra de Dios, que cuando ofrenda, que ya voluntariamente, si que la cosecha es bastante, entonces que ya bastante, si poco que yo, de acuerdo a lo que cada uno de como propuso en
su corazón. Porque cuando Shalesh lo pagó en más, Dios, no con tristeza. Es decir, ni por necesidad. Es que demos nuestra ofrenda. O ves o lugares, el joven que me, hermano, que haga ofrenda, porque hermano del grupo, que haga que ofrenda, hermano predicador también que haga ofrenda, hermano, y el cantante también que haga que ofrenda, hermano. Así que chillarlo, no, hermanos, hermano, la ofrenda es para adorar a Dios y expresarle a Dios la gratitud que calma, huyó rápido, huyó negocio, huyó chac, huyó muchas cosas que, entonces cuando crear ofrenda en el culto, van a agradecer a Dios por sus bendiciones materiales.